En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Jonás. El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos. Luego se dijeron unos a otros: echemos suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: dinos por qué nos ha sobrevenido esta desgracia, cuál es tu oficio, de dónde vienes, cuál es tu país y de qué pueblo eres. Él le respondió: soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues él acababa de decirles que iba huyendo del Señor. Y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron: ¿qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él le respondió: levántenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará, pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor diciendo: Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente, ya que es clara tu voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme. Palabra del Señor, de Dios. Bien, a mí esta historia hoy me gusta y me llama la atención, o sea, ya la hemos leído y nos llama mucho la atención, porque obviamente siempre que leemos esta historia, pues nos acordamos de Jonás y decimos que uno no puede huir del Señor, que si el Señor le pone a uno una misión, uno tiene que cumplirla sin huir, porque tarde que temprano el Señor va a posibilitar lo que sea para que las cosas se den. Así que no podemos huir del Señor y no podemos negar nuestra responsabilidad. Pero digo que me llama la atención hoy esta lectura, no por la actitud de Jonás, sino de esos hombres que estaban con Jonás. O sea, qué actitud como tan compasiva, como tan misericordiosa. Estaban a punto de morir, se estaban ahogando, Jonás estaba durmiendo y la culpa era de él. Y él no estaba orando, él no estaba con ellos. Luego les dice: mire, arrójenme al mar y esto se calma. Y aún así no lo quisieron hacer. O sea, estos hombres tan llenos de compasión y no eran, o sea, no eran hermanos de Jonás, no pertenecían a la misma familia, o sea, al mismo pueblo, no adoraban al mismo Dios, pero aún así tuvieron compasión de Jonás. Y a pesar de que Jonás había tenido la culpa, lo llamaron también hombre inocente. Y eso me parece bien bonito. A veces uno en la vida, cuando sabe que alguien es culpable de algo, uno quiere como crucificarlo, como apedrearlo. Y miremos la actitud de estos hombres. Aunque Jonás haya tenido la culpa, de todas maneras no tenemos por qué crucificarlo. Esta semana decía la frase: no hay enemigo tan malo que merezca la muerte. Hoy puedo repetir la misma frase:
Aunque Jonás tenga la culpa, aunque Jonás esté escondiendo, aunque Jonás esté huyendo, aunque por culpa de Jonás estén a punto de morir, de todas maneras no se merece la muerte. Nadie se merece la muerte, por más malo que sea. Y esta muestra de compasión de estos hombres es bien interesante. Pidámosle al Señor que nosotros podamos tener o que podamos despertar esa compasión ante los demás, ante aquel que nos ofende, ante aquel que se merece lo peor. Pero aunque se lo merezca, yo no soy quien para dárselo, yo no soy quien para castigarlo, para amonestarlo y poder decir, Señor, inocente soy de lo que pase con esta persona, inocente soy, que aunque tengo rabia, que aunque sé que por culpa de esta persona, pero no le deseo la muerte, lo dejo en tus manos. Pero no hay enemigo tan malo que merezca que la muerte, que yo se la desee o que yo se la aplique. Así que aprendamos con estos amigos de Jonás, que de amigos no tienen nada, porque no son del mismo pueblo, porque no creen en el mismo Dios, porque no se conocen, pero aún así mostraron el rostro de la compasión ante un hijo de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Y seguimos hablando de la compasión. ¿Quién es mi prójimo? Aquel que necesita mi compasión. Eso es bien claro en el mensaje del Evangelio. ¿Quién es mi prójimo? No es el amigo mío, no es el que me hace el bien, no es el que se porta bien, aquel que necesita mi compasión. Esa palabra es muy profunda, porque cuando nosotros vemos a alguien que está mal, que actuó mal, ese es mi prójimo y necesita mi compasión. Y nosotros no hacemos nada, lo acabamos de hundir, lo aplastamos. Nosotros tenemos que aprender a sentir ese amor de Cristo. Nosotros tenemos que aprender a sentir esa compasión de Cristo. Es que la pregunta es profunda. ¿Quién es mi prójimo? Y la respuesta es aquel que tuvo compasión de él. Revisa tu vida, revisa tu exterior, revisa alrededor tuyo. ¿Quién es el prójimo tuyo? Aquel que necesita de tu perdón, aquel que necesita de tu amor, aquel que necesita de tu compasión. No es el que se porta bien contigo, no es el que es bueno contigo, no es el que te hace cosas buenas. Tu prójimo es el que necesita tu compasión, aunque se porte mal, aunque sea malo. Es que yo no soy quien para juzgar. Yo no sé a nosotros dónde se nos metió esto de que yo puedo juzgar a los demás. ¿Por qué si yo no soy quien para juzgar? Y que es que esto lo aborrece al Señor. Pero pregúnteselo a Él. Yo no soy quien. Que es que el Señor no quiere a tal tipo de personas. ¿Y yo quién soy para
para rechazar. Yo le puedo decir, mira, yo leí en la palabra que el Señor no quiere ese tipo de personas. Revisa tu vida con el Señor. Yo tengo compasión porque tú eres mi prójimo. Yo lo que les quiero enseñar en este día es no juzguemos a nadie, aunque usted lo sepa, pero en vez de juzgar, tenga compasión. Quizás teniendo compasión de alguien, esa persona puede cambiar y se puede salvar. Pero nosotros somos felices diciendo, en la palabra de Dios dice que Dios aborrece a este, que Dios aborrece a este. Y yo les pregunto hoy, ¿Dios también aborrece al chismoso? ¿Dios también aborrece al metido? ¿Dios también aborrece a aquel que habla mal de su prójimo? ¿Dios también aborrece a aquel que no siente amor ni compasión por el prójimo? O sea que Dios aborrece a ese que tú estás señalando y te aborrece a ti porque lo estás señalando. Pongamos mucho cuidado con esto, porque si nosotros queremos cambiar el mundo, si nosotros realmente queremos mostrar la misericordia de Dios, tenemos que aprender a sentir más compasión por el prójimo. Al mundo de hoy le falta más compasión por el otro. Nos devoramos vivos, nos comemos vivos con nuestro veneno, con nuestra división, con tantas cosas negativas. Nos hacemos daño los unos a los otros. Pidámosle al Señor esta mañana que nos regale más compasión, especialmente con nuestros prójimos, aquellos que nosotros consideramos malos, dañinos, peligrosos, que nos hacen daño, pero que podamos despertar compasión, porque yo no soy quien para pasar de largo, para juzgar o para condenar a alguien. Inocente soy de la sangre de este hombre, aunque este hombre es culpable, dice la primera lectura, aunque este hombre es culpable y se merezca la muerte, dicen los amigos de Job, de Jonás, inocentes somos nosotros de la sangre de este hombre, aunque se merezca la muerte. No se la desearon ellos y no se la querían provocar ellos. Así que pilas, nunca condenemos, mejor siempre amemos y tengamos compasión de nuestro prójimo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.